Santo Tomás de Aquino habla de los ángeles con una familiaridad que nos deja la impresión de haber conocido su sociedad y sus jerarquías, y parece incluso que ha estado tomando el té con ellos minutos antes de ponerse a escribir. Si nuestra época nos recuerda que las pruebas de la existencia de Dios no son más que vanas tautologías, como dejó escrito Marx, el Aquinate pretende probar con sus 5 vías que Dios sin duda alguna existe. Pero imaginar una creación, causalidad, y un creador, causa primera, del universo, solo es proyectar las categorías de la experiencia y la razón humana fuera de su ámbito, lo cual es caer en antropomorfismo como cualquier salvaje, dice Joseph Campbell. A los textos del Aquinate, nuestro tiempo se asoma con admiración por el edificio levantado y con indiferencia o asombro ante los raros ciudadanos que el imaginativo dominico da albergue en sus habitaciones y pasillos. La epistemología de nuestro tiempo o refuta todo ello o lo visita como el turista que sigue las instrucciones del guía por los lóbregos pasillos del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Admira su magnificencia, escucha con atención las explicaciones técnicas, intenta imaginar al personaje regio que vivió entre sus muros, observa la compleja arquitectura, la armonía de la cúpula, pero no consigue encontrar alojamiento en aquella realidad agigantada que no tarda en sentir como un espacio frío y ajeno, tan ajeno como el siglo en el que se levantó. Esta es la impresión que le dejaba a don Manuel Azaña, que de pequeño estudió en aquel colegio, ¿no? Y es que no consigue encontrar alojamiento en aquella desmesura de piedra. ¿Acaso uno siente hostilidad ante sus dimensiones? Tal vez recuerda que Manuel Azaña decía que el monasterio era un error grandioso y comprende que el edificio le transporta a otro siglo, a otra sensibilidad, a un tiempo en el que los juegos del lenguaje eran otros, otras las preguntas y otras las respuestas. Ante ese monumento del Aquinate, levantado con palabras y bien trabados argumentos, el ciudadano de nuestro tiempo siente la misma extrañeza que ante el monasterio del Escorial. Tras ese prodigio de lógica, tras ese alto grado de autocorrelación interna que mantienen entre sí los enunciados, tras esa coherencia teológica le asalta una pregunta: ¿de dónde saca el autor tanta certidumbre? ¿Cómo consigue conocer sobre los ángeles todo lo que Gregory Bateson o Rainer Maria Rilke no consiguieron averiguar? Desde el lejano oriente, la lucidez del Buda hace añicos aquella certidumbre, aquella pretensión desmesurada generada por nuestro lejanísimo siglo XIII. Ante las preguntas sobre ultimidades, la sabiduría del silencio, porque toda respuesta que pretende encerrar en un texto una verdad incontrovertible e improbable es un puro disparate. Como nos explica Raymond Panikkar, Buda no da ninguna respuesta porque elimina la pregunta. El teólogo hispano-hindú nos recuerda que ya no podemos seguir aceptando, creyendo confiada e ingenuamente las enseñanzas de nuestros mayores, pero tampoco podemos dejar de creer en algo, aunque este algo sea una nada. En pocas palabras, lo antiguo está en descomposición y lo nuevo carece de fundamento. La filosofía occidental nos dirá que de lo que no se puede hablar mejor es callarse, como aconsejaba Wittgenstein, porque para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse. El Buda aprobaría esa sentencia de Wittgenstein. Michel Onfray dice que mientras en el cristianismo el silencio de Dios permite el palabrerío de sus ministros, que usan y abusan del epíteto, en el budismo el silencio, y no la palabrería, no niega la comunicación, ni constituye su antítesis. El silencio es una categoría de la comunicación, acaso porque, como dice Raymond Panikkar, no hay respuesta que pueda saltar por encima de la caducidad y de la relatividad de la pregunta. Por eso el trono de Buda permanece siempre vacío en todos los bajorrelieves de la antigua escuela, y aunque las esculturas puedan volverse más complicadas o más elegantes, el vacío paradójico permanece, no llevan ninguna figura de Buda.